Gloria al Señor. Bueno, quiero una vez más saludarlos en el nombre del Señor y entregar los saludos del pastor Fernando y María Fernanda para la congregación. El Señor le ha estado usando y también el Señor se va a mover en ellos, en lo que el Señor los mandó a hacer, como también aquí en cada uno de nosotros. Amén. Damos una vez más la bienvenida a nuestra hermana Verónica, a nuestra hermana Patricia, amén, y damos un aplauso al Señor por ellas que están con nosotros, amén, gloria al Señor, amén, y para usted también, pues, para usted también es un gozo de estar en la presencia del Señor. Las alabanzas, como dice, es maravilloso, poderoso, Rey glorioso, llena este lugar. ¿Usted quiere ser lleno del Señor? Amén, amén. Queremos ser llenos del Señor. Y es lo principal, como yo les decía, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Veíamos los testimonios delante y nos gozábamos también en los testimonios. Nos gozamos cuando estamos, dice, juntos reunidos aquí, en la presencia del Señor, Él envía bendición y vida eterna. Amén. Así que voy a hablarles de algo que me habló el Señor a mí. Amén. Como siempre lo digo, lo que el Señor habla a mi corazón es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. El título se llama Trampa Espiritual. Trampa Espiritual. Ese es el título. ¿Y qué es lo que podemos decir de estas trampas espirituales? ¿Cierto? Que hay estrategias ocultas del enemigo para derribarnos. Amén. Hay estrategias ocultas del enemigo para derribarnos. ¿Ya? La palabra del Señor en 2 de Corintios 2:11 dice, porque Satanás, para que Satanás, eso es, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta palabra es una alerta. Es una alerta del Señor para nosotros. Trampa espiritual. ¿Qué significa? Cuando hablamos de la obra del enemigo, hermanos, muchas veces nosotros solamente nos imaginamos, yo no sé si ustedes han leído la Agenda 2030, que hay ataques violentos, manifestaciones evidentes de maldad, tales como, ya le digo, los objetivos de la Agenda 2030 que incluye esto. Y esto está puesto en el internet. La despoblación, el transhumanismo, el debilitamiento del hombre, ¿cierto? Por sobre la mujer, empoderando a la mujer, ¿cierto? La destrucción de la familia, de las mujeres, la mutilación de los niños cuando los mutilan sexualmente para que sean infértiles, asesinato de niños, que son los abortos, asesinatos de ancianos en la eutanasia, acabar con los cristianos, ¿cierto? Sexualizar a los niños, nosotros lo estamos viendo, que esas son abiertamente, no son maquinaciones, son obras de Satanás. Sexualizar a los niños, incentivar la pederastra, ¿cierto? Pederastra, la pedofilia como orientación sexual, y cualquiera lo puede reconocer. Nosotros vemos que Satanás está obrando fuertemente en el mundo a través de todo, ¿cierto? Está abiertamente este ataque, ¿cierto? Violento. Ataque violento. Pero la palabra del Señor no se va a referir hoy día a las cosas
que nosotros decimos, esto es satanismo, esto son violaciones a los derechos humanos, esto es aborto, esto cierto es eutanasia. Nosotros lo podemos distinguir con mucha claridad. Sin embargo, hoy día el Señor nos va a alertar de las trampas ocultas. ¿Quiere usted saber de eso? Amén. Como dice en 2 Corintios 2:11, Pablo en esta carta advierte para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque Satanás es nuestro enemigo y lo vamos a tener hasta que el Señor venga por nosotros. Y dijo el apóstol Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Escritura nos revela que el adversario es maestro en lo oculto, en preparar un escenario donde el creyente poco a poco ceda terreno sin darse cuenta. O sea que el objetivo de Satanás es lograr sacarnos, ¿cierto?, del reino de los cielos. Él lo va a hacer poco a poco, lentamente, hasta que el Hijo del Señor comience a ceder terreno. Y por eso la alerta en esta hora, para que no ignoremos las maquinaciones o las trampas del enemigo. La palabra maquinaciones describe un plan mental cuidadosamente elaborado. El plan mental no es algo espontáneo del diablo. Voy a hacer esto. No, es un plan, ¿cierto? Es un plan, es un ataque mental cuidadosamente elaborado. Una estrategia que no se improvisa. Satanás no improvisa, sino que se desarrolla con paciencia, esperando el momento exacto para derribarnos. Satanás está preparando, ¿cierto?, armas todos los días, estrategias para que usted y yo cedamos. Él es persistente, Él es paciente, lo cual nosotros no somos así. Para poder derribarnos. El ataque más peligroso no es el que viene de frente. Cuando yo le digo, sí, ¿usted cree en la eutanasia? No. ¿Usted cree en el aborto? No. ¿Usted cree en el feminismo? No. ¿Usted cree en el transhumanismo? No, nosotros, aunque vienen esas situaciones, como la ciencia ha avanzado, como Satanás trata de tomar control en el transhumanismo, quiere decir que ellos van a insertar chip y ellos quieren alterar el ADN para tener gente perfecta. Lo vemos, lo detectamos. Pero el ataque más peligroso no es el que viene de frente, sino aquel que se inicia, mire, en la esfera del alma. Ese es el ataque más peligroso, el que se inicia en la esfera del alma, casi imperceptible, produciendo un colapso total en la vida del creyente. Él es muy astuto, él es hábil para poder manejarse. En los relatos bíblicos vemos que Satanás rara vez se presenta como enemigo. Satanás no es tonto, Satanás es astuto, Satanás es hábil. Él estuvo con Jesús, con Dios, arriba en los cielos. Era el ángel más precioso, era el querubín más precioso, el cual dirigía la adoración. Él era el ángel más precioso que dirigía la adoración con muchos ángeles, pero su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, y quiso ser como el Señor. Pues el Señor lo derribó con una tercera parte de los ángeles. Se rebelaron contra Dios. Y ese es Satanás, el que maquina diariamente cómo trabajar sobre nosotros para poder destruirnos y sacarnos de las cosas de Dios a fin que vayamos con Él a condenación.
porque Satanás nos odia. En el huerto del Edén, Satanás no llega a Eva, por ejemplo, con una espada. Yo voy a matarte, Eva. Sino que llega con una pregunta. Génesis 3:1. ¿Cuál es la pregunta que viene Satanás a hacerle a Eva? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Duda. Con que Dios os ha dicho que no deben comer de ningún árbol. Y Eva, en primera instancia, confronta a la serpiente, a Satanás a través de la serpiente que estaba allí, ¿cierto? Le dice, no es que no debemos comer de todos los árboles, es que de un solo árbol no podemos comer. Y es del árbol de la ciencia del bien y el mal. Satanás intentando poner la duda, ¿con que Dios ha dicho eso? Son estrategias de Satanás. La pregunta, el ataque no comenzó en la acción, sino en la percepción. Eva pudo saltar el primer ataque. No, le dijo, de todos los árboles, menos de uno. Pero la otra, no. Si tú serás como Dios, los ojos tuyos serán abiertos y tú serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Y allí cae. ¿Vino con una espada? No. Puso en duda la palabra de Dios. Y Eva tomó del fruto prohibido. Y luego se lo entregó y se lo dio a Adán. Y ambos comieron y sus ojos fueron abiertos. Y el pecado más grande fue la desobediencia. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. No necesito matar a nadie, no necesito robar, o ellos tenían relaciones. Ellos eran una pareja y como entendemos por la palabra, ellos tenían hijos. No necesitó Satanás ir de frente con una espada, solamente poner la duda. La primera vez la saltó. No, Dios no dijo así. Cuando viene Satanás y nos dice a nosotros, ¿con qué Dios ha dicho esto? No. Cuando trata de poner la duda en nosotros, ¿qué debemos levantar nosotros? El escudo de la fe. El escudo de la fe y responder con la palabra. Responder con la palabra. Cuando viene con temor, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor, de dominio propio. Levantamos el escudo de la fe y no dudamos de la palabra del Señor, porque Él va a traer dudas. El ataque no comenzó en la acción, sino en la percepción. ¿Qué percibió Eva? En la mentira. ¿Qué serás como Dios? Conocerán lo bueno y lo malo. No era así. No comenzó en las manos, sino en los pensamientos. La táctica de Satanás hacia usted, hacia mí, va a venir en el pensamiento. Antes que yo accione, Él va a atacar mi mente. Él va a poner duda, Él va a poner en juego la palabra del Señor, la va a poner en duda. Y yo voy a tener que levantar la palabra, el escudo de la fe, para poder detener el dardo de fuego del maligno. Pero es que tú estás pasando necesidad. El Señor dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La estrategia oculta siempre apunta
a debilitar la confianza absoluta en la palabra del Señor, entonces el Señor no está conmigo. No, no, no. El Señor está con nosotros. Él dice, por la fe, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque a usted aparezca y aunque a nosotros nos parezca que vamos por un túnel oscuro, el Señor va con nosotros en ese túnel. Aunque usted no vea nada, el Señor está allí. ¿Por qué? Porque no ando por vista. Andamos por fe. Por fe, yo estoy seguro, no sé. Aunque el sol deje de brillar, como dice una alabanza, y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Debilitar la confianza absoluta en la palabra del Señor. Porque cuando la fe es desplazada, hermanos, toda la estructura de la vida espiritual se tambalea. Cuando la fe es desplazada, la estructura de la vida espiritual se tambalea. ¿En qué voy a creer yo entonces? Si dudo del Señor, si dudo del carácter del Señor, si dudo del amor del Señor, si dudo de la fidelidad de Dios, entonces, ¿dónde me apoyo? ¿Dónde apoyo mi vida si yo estoy dudando de la palabra del Señor? ¿Dónde me apoyo? Entonces abro puertas para el enemigo que siga sembrando todo lo que él quiera basurear mi mente. Debilitar la confianza absoluta en la palabra, porque cuando la fe es desplazada, hermanos amados, la fe da sustantividad a las cosas. El Señor dijo, hágase la luz. Lo declaró con la palabra. Haya las lumbreras. Sepárese la tierra, las aguas, cierto, de la tierra. Dio la palabra, es por fe. La fe a nosotros nos ha salvado. Es el medio. La fe, Cristo nos salva, pero la fe es el medio de salvación. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe. Usted no puede adquirir al revés del mundo. Necesita dinero para adquirir cosas. Pues yo lo adquiero en las rodillas. Yo oro al Señor y mi Padre que ve lo secreto, Él me va a recompensar en público. Él va a darme lo que yo necesito en el ámbito material, en el ámbito natural. Yo lo voy a lograr en la rodilla. Yo lo voy a lograr en la oración. Yo lo voy a lograr en el ayuno. Si usted anhela cosas en el Señor que están dentro de la voluntad del Señor, usted va a ir a la oración. La oración, hermanos amados, y el ayuno son disciplinas de fe. Son disciplinas de fe, pero no las usamos. O de vez en cuando. Son armas de guerra. Son armas de guerra. Daniel 10 dice la palabra del Señor, 12. Desde el primer momento, Daniel, no temas. Desde el primer momento que dispusiste tu corazón a humillarte y a entenderme, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. La oración es arma de guerra, pero hay que obedecer. Yo le decía el otro día a las hermanas del ministerio femenino que hay cierto de extraordinario, varios ministerios femeninos atrás, el que el Señor le dijo a Israel que diera 7 vueltas, cierto, alrededor de la ciudad de Jericó, que tenía murallas como carreteras. Arriba las murallas eran del porte de las carreteras. Pero una vuelta cada día durante 7 días, ¿qué de extraordinario tiene eso? Nada. Sino
una vuelta cada día. Una vuelta no pasó nada, 2 vueltas no pasó nada, 6ª vuelta no pasó nada. A la 7º día, 7 vueltas en el 7º día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pasaba nada. Pero al 7º día cayeron las murallas. ¿Qué de extraordinario tiene? Obediencia, fe en lo que el Señor se le ocurrió decir. Si el Señor dice que es así, así es. El Señor dijo que es a través de la oración, del ayuno, porque eso involucra fe, obediencia. Porque cuando la fe, desplazada toda la estructura de la vida espiritual, se tambalea. ¿En qué entonces está basada mi fe? Mi vida, mi identidad está basada en la Escritura. Yo creo a la Escritura. El enemigo sabe que un corazón que duda es un corazón vulnerable. Por eso su primera táctica es sembrar sospecha contra el carácter de Dios. Cuando hablamos de soberanía, Satanás va a decir, Dios es injusto. No, Dios no es injusto, aunque a mí me parezca, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, no siempre para nosotros, pero para el Señor sí, y es perfecta. Yo no puedo dudar de la palabra del Señor, porque en el momento en que yo dude, Satanás va a destruir toda mi estructura espiritual. Voy a ir al piso. ¿Hacia dónde? ¿Para dónde me lleva Satanás? A condenación. Debo enfrentar la eternidad con el Señor o sin el Señor. No hay más caminos. No existen más caminos. O yo me mantengo tomada de la mano del Señor, bajo la soberanía, que Dios actúa en soberanía, lo entienda o no lo entienda, Dios es soberano para tomar decisiones por nosotros, porque fuimos comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos, Él es nuestro dueño. Él toma las decisiones por nosotros y Él sabe lo mejor que hará en nosotros. El enemigo sabe que un corazón que duda es un corazón vulnerable. Como decía el pastor Claudio, dude de la duda, pero no dude de la palabra. Sembrar sospecha contra el carácter de Dios, disfrazado de reglamentos legítimos. Hermanos amados, pero que el Señor dice que si me porto bien me va a ir bien. Primer nivel de sabiduría. Segundo nivel de sabiduría, Eclesiastés, la vida es como querer alcanzar el viento. Tengo que aceptarlo. Tercer nivel de sabiduría, Job. En el momento que Job declaraba que él era inocente, en primera instancia, él resistió y él adoró en toda la pérdida. Pero cuando le vino la enfermedad, comenzó a preguntar hasta llegar a altercar con Dios. Y esos mensajes generalmente no están puestos, pero él comienza a altercar con Dios y a enojarse y a responsabilizar al Señor. Y el Señor en el capítulo 38 le dice: ¿por qué me pasa esto? Dice Job, el Señor es soberano. El Señor es el Señor. Es el Kyrios, palabra griega, es el amo, el dueño. El Señor sabe. ¿Por qué tendría que dudar de la integridad de Dios sin que yo se lo pidiera? Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. Porque si Jesucristo no moría por nosotros y no resucitaba, no hay tal salvación. A condenación todos, al infierno. Y eso es verdad. Al infierno todos con Satanás. Pero si Jesús,
El plan de Dios fue entregar a su único hijo, inocente por nosotros pecadores. ¿Por qué entonces entramos a dudar de la integridad de nuestro Dios? Detengamos eso. Hay alguien, dice el Señor, que Él resiste al soberbio y Él da gracia al humilde. No puedo irme en contra de mi Señor. Job, en el capítulo 38, el Señor no le responde a Job: ven, Job, que te voy a dar respuesta de todo lo que tú me estás preguntando. El Señor no lo hace. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el límite de entre el mar, cierto? El agua del mar, el límite que yo le puse al mar. ¿Dónde estabas tú? Y le empieza a hacer muchas preguntas. El Señor le dice: yo no voy a responder eso. Y Job dijo: soy vil. Porque lo que Dios quería enseñarle a Job, el que él, por todos los sacrificios que él hacía, tenía una naturaleza pecaminosa igual. Era íntegro desde el punto de vista, él hacía lo mejor, pero dentro de él necesitaba también reconocer que él no era justo. Y esa era la prueba para Job. Y él dijo: soy vil. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job no altercó más con el Señor y se inclinó y adoró. Luego el Señor lo bendijo grandemente. Sembrar sospechas contra el carácter de Dios, ya lo hemos visto. En el desierto, otro ejemplo, cuando Israel enfrentaba hambre y sed, la voz del tentador no vino como un trueno, sino vino como un murmullo interno. Escuchemos el murmullo. ¿Qué voz me está hablando? ¿Qué voz me habla aquí a la mente? ¿La de Dios? ¿La de Satanás? ¿La de mi carne? Murmullo interno. ¿Qué dijo? Éxodo 17:7. ¿Está Jehová entre nosotros? ¿Está Jehová entre nosotros? Porque es cierto, tenían hambre y tenían sed. Entonces, ¿está Jehová entre nosotros? Táctica para cuestionar la presencia de Dios. Este tipo de pruebas es más peligroso que las tentaciones externas, porque la mente del creyente empieza a interpretar la realidad desde el dolor y no desde la fe. Señor, tengo hambre, tengo sed y yo no doy más y estoy mal, y mis emociones se elevan a un nivel y comienzo a pensar solo en mis emociones, y Dios no me responde, y tengo necesidad de esto y de lo otro y Dios no responde. Interpreto la realidad desde el punto del dolor y no desde el punto de vista de la fe. Algo Dios quiere enseñarme, algo Dios quiere mostrarme a mí. Como dice en el Salmo 119, yo sé que tus juicios son justos y en tu fidelidad me has afligido. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos, por algo pasa esto, y en tu fidelidad tú me has afligido. Yo le contaba a las hermanas el día viernes, cuando el Señor trata con mi vida en el año pasado. Yo quería una respuesta. Yo oraba y buscaba una respuesta, pero yo no veía la respuesta. Yo sentía que iba como por un túnel negro, que yo no podía ver la respuesta, y eso se intensificaba mucho más, y el dolor mío era tremendo. Y el Señor me dijo, yo le dije: Señor, hay algo que yo tenga que entender yo misma.
algo que yo deba entender, ¿por qué no hay una respuesta aquí? Y me llevó al Salmo 19. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Yo entendí que el Señor tenía que tratar algo en mi interior, que la respuesta estaba determinada porque Él necesitaba derribar algo en mi interior. Y yo le dije al Señor con una alabanza, antes que me respondiera: si tú me respondes, yo le dije, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, yo te voy a obedecer. ¿Y qué hizo el Señor? Me lo mostró y me dijo: esta es la respuesta. La decisión que tú tomaste en aquella oportunidad no fue en base a fe, fue en base a miedo, a temor. El temor, a cobardía, me dijo. No fue en base a fe. El miedo, el temor te superó. No hay tal fe. Esa decisión no es correcta. Por eso me dice a mí: tú te vas a volver a poner en esa área, en el lugar de partida, y tú vas a correr legítimamente esa carrera. Porque ¿sabes qué? La decisión que tú tomaste es en base a cobardía. Y los cobardes, me dice, en el Apocalipsis lideran la lista de los que van al infierno. Esa fue la respuesta de mi Dios a mí. Y yo dije: Señor, ¿y qué debo hacer? Vas a pedir perdón a todos los que están involucrados en esta decisión que tú tomaste. Y yo dije: es tremendo, yo estaré contigo, tú lo harás y obedecerás. Yo sentía que iba por un túnel, obedecí al Señor. Obedecí. Cuando yo comencé a obedecer, iba por el túnel y de repente comienzo a ver la claridad, la claridad, la claridad. Y yo, la respuesta que anhelaba hoy día, ya va, porque cada día Dios me sorprende, va entre el 90% y 95% de la respuesta. El día viernes le dije entre el 80 y 90, pero ya veo que va entre el 90 y el 95 la respuesta que yo anhelaba de mi Padre. Pero Él me mostró que yo había actuado en duda, en cobardía. El miedo me superó. Y eso, el miedo es incredulidad. El miedo es duda, es incredulidad. Este tipo de pruebas, hermanas amados, es más peligroso que las tentaciones, como yo le dije, externas, porque la mente del creyente empieza a interpretar la realidad desde el punto de vista del dolor. Entonces yo interpreté, ¿cierto? Para evitar conflictos, yo prefiero tomar esta decisión y en base, ¿cierto?, a emoción de la cobardía. Obvio que yo no tenía más que un resultado negativo. Y desde el punto de vista de obedecer al Señor, cuando Él me habló, yo obedecí, yo vi la respuesta. Yo sé que tus juicios son justos, sin que en tu fidelidad me has afligido. Y en Deuteronomio 8 dice: te probé, te afligí para saber lo que había en tu corazón y para saber si guardarías o no mis mandamientos. Una vez que la interpretación se contamina, porque hermanos amados, si yo interpreto mal una realidad, pues yo voy a irme por ese camino. Si a mí me dice, como Eva interpretó, no, fue desobediente porque ella interpretó que ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. A Satanás le bastó cambiar la percepción de la realidad y perdimos todos. Una vez
que la interpretación se contamina es que yo interpreto una realidad. Por eso es tan importante orar, espíritu de sabiduría, orar al Señor. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? ¿Cuál es la verdad? Tengo que irme al punto necesario. No puedo tomar una decisión cualquiera si yo no tengo claridad en la verdad. Una vez que la interpretación se contamina, las decisiones siguientes serán tomadas en base a la incredulidad. He clamado mucho y Dios no responde. Lo que le acabo de decir, a mí me pasó. Aunque externamente se mantenga una apariencia de piedad, hay un momento en que el enemigo se esconde tras bendiciones aparentes. No siempre Satanás ataca en los valles, a veces ataca en la cumbre, como le pasó a David, ¿cierto? Mientras él, como dice en 2 Samuel 11:1, tenía que ir a la guerra. Estaban en primavera y él tenía que ir a la guerra. Cuando David se estableció como rey, él dijo: mejor voy a descansar. Y mandó a sus soldados, ¿cierto? Voy a descansar de mis enemigos, ya he luchado tanto, entonces voy a enviar a mi ejército para que vaya a luchar. Su corazón fue engañado por una falsa sensación de seguridad. No, es que yo ahora quiero descansar, yo estoy económicamente muy bien, yo necesito reposo, yo he trabajado mucho, entonces yo me voy a tomar mi tiempo que estoy seguro. Satanás va a atacar en la seguridad. Satanás lo hará. Según Samuel 11, como dice, se nos dice que el tiempo de los reyes solían ir a la guerra. David se quedó en Jerusalén. La estrategia del enemigo, ¿cuál fue? Fue simple. ¿Cuál? Pero letal. Fue simple, pero letal. ¿Qué hizo Satanás? Aislarlo. No es un favor que le hacemos al Señor venir aquí, hermanos amados. No es un favor el que venimos a la iglesia. No, es una bendición para nosotros, porque el Señor envía salvación y vida eterna. Nosotros nos animamos, un abrazo. Mira, la ciencia dice, usted sea un abrazo de 8 segundos con una persona, ya se libera la hormona, la oxitocina, que es la hormona de la lactancia, la hormona del vínculo. Científicamente eso es probado. ¿Cuántos abrazos no nos damos aquí y hablamos y nos escuchamos? No le hacemos un favor al venir al Señor aquí. Nosotros nos hacemos un favor. La estrategia del enemigo fue simple. ¿Qué cosa? Aislarlo. Pero fue letal. Su posición de batalla, cuando nosotros bajamos la guardia, cuando un creyente abandona el terreno que Dios le asignó, aunque sea temporal, se abre una brecha para que el enemigo actúe. Mejor no voy, mejor me quedo aquí. ¿Usted cree que el diablo, hermanos amados, se va a quedar tranquilo? Lentamente comienza a adormecer. ¿O usted quiere ir a pasar la eternidad con el Señor o en el infierno? Perdóneme, hermano, pero yo voy a ser muy fuerte porque el Señor viene pronto. Cuando un creyente abandona el terreno que Dios le asignó, no podemos. Nosotros somos soldados del Señor. Y el soldado no se saca el casco, hermanos amados. Está en guerra, me voy a sacar el casco, voy a dejar el fusil al lado. El que está en guerra está armado entero. Y está siempre, no me voy a acostar un rato por mientras que me voy a sacar el casco. No, usted está alerta, tiene un enemigo. Y usted tiene un enemigo. Primero, en primera instancia, un enemigo interno, que es nuestra carne, más mala que el natre. La carne de nosotros es mala, es perversa, es cruel, es orgullosa, es soberbia, es altiva, es resistente. Esa carne debe mantenerse crucificada. Romanos 6:6, la carne fue crucificada. Y la tarea de nosotros es mantenerla crucificada.
El pecado de Betsabé no fue el inicio, sino el resultado de un retroceso interno que comenzó con una decisión aparentemente inofensiva. ¿Cuántas cosas? Estas son trampas ocultas del enemigo. No comenzó el pecado de adulterio con Betsabé ahí mismo. ¿De cuándo lo pensó? Ahí te lo dejo aquí. Que no vaya a la guerra, que se salga del campo de batalla y aquí lo entretengo. Pues ahí andaba paseando y vio a la mujer, la codició y adulteró. Y luego fue el autor intelectual del homicidio de Urías, el esposo de Betsabé. Otro elemento clave de esta estrategia oculta es la dilución. ¿Qué es la dilución? La debilitación del discernimiento espiritual. Si yo me alejo del Señor, mi discernimiento espiritual va a fallar, se va a diluir, no voy a entender, viene el ataque encima, no sé, ya me he alejado. No puedo perder de vista al Señor. No puedo perder de vista el espíritu de discernimiento, la dilución o la debilitación del discernimiento de espíritu, hermanos amados. Sansón, ungido desde el vientre, no perdió su fuerza de un día para otro. Cada vez que jugaba con los límites, los jóvenes jugar con los límites. Cuando jugamos con los límites, no es hasta aquí nomás, yo me voy a mojar los pies. Mire, se va a mojar en los pies y se va a mojar el cuerpo y se va a ahogar. Sansón, ungido desde el vientre, no perdió su fuerza de un día para otro. Cada vez que jugaba con los límites, tocaba lo inmundo, compartía sus secretos con Dalila. No veía un castigo inmediato, que no pasa nada. Ejemplo, ¿qué estamos viendo? ¿De qué fuente estamos bebiendo? ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿De qué fuente estamos viviendo? Bebiendo nosotros el oculto. Para cuando nosotros actuamos según el contenido que tenemos en la mente. Jugamos con los límites y pensamos que de ahí yo le voy a dar Satanás. Usted no le puede decir al diablo, Satanás, yo te voy a vencer. Usted está vencido. Si usted le dice al diablo, Satanás, yo te voy a vencer, usted está vencido. ¿Cómo le tiene que decir? Satanás, tú estás vencido por el Señor. O sea que si el Señor es el único que pudo vencer a Satanás, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros lo podemos hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo esa victoria, el enemigo lo dejó actuar, lo dejó acostumbrarse a que nada pasaba para que así su espíritu se adormeciera. Pero no pasa nada si yo me meto a internet, me meto a pornografía, hago esto, mira, no pasa nada. Yo en secreto hago miles de cosas y no pasa nada. Cuando finalmente la fuerza lo abandonó, la escritura dice una frase estremecedora, Jueces 16:20. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esa es la meta final de la estrategia oculta, que el creyente llega a un punto en que la ausencia de Dios no le sea imperceptible. Espíritu de estupor, Romanos 8:11. Ya no hay nada, no me doy ni cuenta y la gente se va como cuando se la lleva la corriente. La gente se va. El diablo no se apresura, escuche, amado hermano, el diablo no se apresura cuando quiere derribar a alguien que tiene peso en el reino. El diablo no va a hacer leso, no se va a apresurar. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Él siembra pequeñas concesiones. Hazlo, si total, ¿cómo va a ser tan grave? Hazlo nomás si nadie te ve. Guarda silencio, total es una vez, 2 veces. Él siembra pequeñas concesiones, induce a tolerar pensamientos ambiguos. Total, nadie me ve. Reciclo pensamientos, rumeo pensamientos, acciones que hago y las rumeo en mi cabeza. Pensamientos ambiguos, fomenta actitudes no tratadas y espera. El diablo piensa en eso nomás, total nadie te ve,
no es tan grave, todos lo hacen. Dios es misericordioso. Y Satanás empuja y espera. Puede permitir que el creyente mire, ore, sirva, que predique, que siempre que en lo secreto haya un terreno sin entregar, porque él sabe que ese terreno, cuando ese terreno, llegado el momento, se convertirá, hermanos amados, en la base de operaciones del ataque del enemigo. El terreno que usted y yo no le entregamos a Satanás es la base de operaciones. No pasa nada. Ora, canta, dirige cultos, arma, haz todo, pero este terreno es mío. Esa base, ese terreno, sin entregar al Señor, es la base de operaciones para un ataque decisivo. Espera nomás. Satanás es paciente. Pedro, ante la crucifixión, Jesús le advirtió. Lucas 22:31, Simón, y a nosotros nos dice, póngale su nombre, Ana María. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Póngale su nombre, yo le pongo el mío, Ana María. Y aquí Satanás le dice, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dios nos está advirtiendo que nuestra fe está en juego. El enemigo ya había detectado en Pedro, ¿qué cosa? Un terreno propicio. ¿Cuál? La autoconfianza. No, si yo puedo. La autoconfianza, no, si yo estoy bien. No, si yo sirvo, yo hago cosas, yo doy. ¿Qué es la autoconfianza? Sentimiento basado en la fuerte conciencia del propio poder para afrontar las posibles dificultades. No, si yo me la puedo. No, si yo voy a jugar aquí nomás en el límite, pero yo cuando me voy a salir. Sentimiento basado en la fuerte conciencia del propio poder para afrontar las posibles dificultades. Y el Señor se lo está diciendo a Pedro. No atacó esa noche solamente, llevaba tiempo alimentando esa raíz de orgullo. Orgullo, autosuficiencia, me creo seguro porque tengo esto, lo otro. Si yo puedo predicar, si yo puedo coordinar, si yo lo puedo hacer, pero lo hago sin Cristo. No tiene resonancia. No le importa. ¿Usted cree que el Señor, de qué se agrada el Señor? ¿Del sacrificio, de lo que yo hago, de lo que yo estoy predicando? El Señor le dice a Sardis, a la iglesia en Apocalipsis, tú tienes nombre de que vives, pero tú estás muerta. El diagnóstico del Señor. El Señor nos ayude. No tocó esa noche solamente. No atacó esa noche Satanás solamente, llevaba tiempo alimentando esa raíz de orgullo, dejándola crecer hasta que en el patio del sumo sacerdote se convirtió en una negación abierta. Lo mismo puede pasar con nosotros si ignoramos las áreas que Dios quiere quebrantar. Dios, hermanos, quiere quebrantar áreas en nosotros de soberbia, de orgullo, de obstinación, de terquedad. Él quiere quebrantar esas áreas en nosotros. El enemigo las protegerá. El enemigo las protegerá, las hará pasar como normales e incluso útiles para que llegue el momento de usarlas para nuestra caída. Pero es que son útiles, ¿para qué te vas a deshacer de eso? Por eso es que el apóstol Pedro, ya restaurado, exhorta en 1 Pedro 5:8, sed sobrios. Queridos hermanos, a nosotros nos dice, sed sobrios, aquel que fue tentado, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es, la palabra alrededor es clave. El diablo no siempre ataca de frente, alrededor. Muchas veces ronda. Observa, estudia, analiza nuestras reacciones, identifica nuestras rutinas y espera el momento en que bajemos la guardia y ataca.
Salmo 139, 23 y 24. ¿Por qué David, que después que adulteró, mandó matar al autor intelectual del crimen de Urías? ¿Por qué el Señor habrá dicho este varón es conforme al corazón de él? ¿Por qué? Porque David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si en mi camino de perversidades hay, muéstramelo. David no se había dado cuenta. Un año había pasado donde él se sentía regio, estupendo, cuando el Señor le mostró a través del profeta Natán, a través de esa alegoría que le dice que una persona que tenía solo una ovejita y había un millonario que tenía muchas ovejas, fuese millonario y mató la única ovejita que tenía ese hombre pobre. Y dijo David: no, este hombre hay que matarlo, este hombre hay que hacer justicia. Pues el Natán le dijo: tú eres ese hombre, porque tú le robaste la mujer a Urías y tú lo mandaste a matar. Y ahí él se quebranta, hubo un quebrantamiento, el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mis rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Más adelante dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. No se justificó. ¿Cuál es lo que debemos imitar a David? Es que no se justificó. Es que no parchó, es que no dijo: no, es que yo le echo la culpa a Betsabé porque estaba ahí. No, hermanos amados, hagámonos cargo de nuestro pecado. Yo me hice cargo del pecado. Me dijo: tú tomaste una decisión en cobardía, y eso estaba afectando, es duda, es incredulidad, porque tú tenías miedo. Entonces tú no confiaste en mí. Pues vas a ir a deshacer todo eso, y vas ahora en este camino duro que te queda, vas a creer que yo estaré contigo y te voy a ayudar a armar todo lo que tú desarmaste. Pues así el Señor lo hizo. No le hablo poniéndole el dedo en la llaga, le pongo mi vida de relieve. No le digo qué, pero eso es lo que me dijo el Señor. Esta es la postura que desarma, hermanos, la estrategia oculta del enemigo. Líbrame de los que me son ocultos. Hoy día usted, saliendo de este templo, usted va a orar siempre: líbrame de los que me son ocultos. Pecamos conscientes e inconscientes. Si yo de verdad delante del Señor, yo pequé en forma inconsciente delante de mi Dios, porque pensé que esa decisión era la correcta, pero esa ponía dudas, miedos, temores, y el Señor me hizo deshacerlo. El enemigo sabe. El enemigo sabe que si logra instalar un hábito que lo favorezca, no tendrá más que intervenir directamente en cada tentación. Ok, ya puse la semilla. El mismo patrón de vida del creyente lo llevará a apartarse de Dios sin necesidad de nuevas estrategias. Si usted ya se fue, ya partió para un lado, y usted está haciendo del pecado un hábito, el Satanás decir: quédate tranquilo, yo ya logré mi objetivo, mantente tú desobedeciendo. Convertir pecados en hábitos constantes y hábitos constantes en fortalezas espirituales. Una fortaleza no es simplemente, hermanos amados, esto me llegó profundamente, porque este estudio de Watchman Nee, un hombre de 20 años en la cárcel, producto cierto de los comunistas, lo tiraron 20 años en la cárcel, y escribió esto: estando en la cárcel, una fortaleza no es simplemente una tentación repetida, escuchemos con los oídos del entendimiento. Esa es una estructura interna, mire, que resiste la verdad de Dios y defiende el territorio del enemigo. Cuando el Señor nos va a decir: ahora que yo tengo 1000 argumentos para defenderme, no que yo por esto, pero este otro.
es que lo que es una estructura, no es una fortaleza, no es un pecado que estoy repitiendo solamente, es una estructura interna que resiste la verdad. O sea, no quiere nada con el consejo del Señor y defiende el territorio del enemigo. Segunda de Corintios, ya lo sabemos, 10, 3, 5 dice, ¿cuáles son las armas de la milicia? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ese es el evangelio. Las fortalezas no son sistemas de pensamientos, argumentos internos, actitudes solamente, sino son estructuras que protegen el pecado y la desobediencia. Por eso hay que derribarlas. Tratando yo un caso, oraba al Señor. Yo necesitaba que el Señor derribara estructuras. El poder de Dios solamente puede hacerlo. El enemigo, una vez que inclina nuestra voluntad, busca establecer sus sistemas. Cuando la persona, ¿cierto? A fin de que cuando la persona escuche la verdad, haya algo dentro de ellas que la rechace o la ignore. Avanzo con el horario. Hermanos amados, Satanás quiere instaurar una cultura interna. Una vez que esto sucede, las advertencias parecen extrañas y la obediencia parece difícil e incluso innecesaria. ¿No le ha parecido que usted cuando va, insiste, corrige, son jodidos? Por demás, ya está instalada la estructura. No, a ese nivel nos quiere llevar Satanás. Pero si no es tan malo. En este punto, el creyente puede seguir participando de las reuniones, leyendo la Biblia, sirviendo en los ministerios, pero hay áreas internas de su vida que están gobernadas por otro Señor. Y el trabajo nuestro en oración es que Dios muestre, ¿cierto?, las cosas que están internas para trabajarlas. Uno de los trabajos más fuertes que yo hago, que es consejería. Estaba ministrando en un lugar. Estaba tratando un caso grave. Y me doy cuenta que la obra del Espíritu Santo está haciendo un feedback así entre dos personas, entre unos matrimonios. Hay otras dos personas más allí. Y una de las reacciones, una persona tuvo una reacción y la otra que estaba muy estable, muy estable, muy estable. Salta el Espíritu Santo y manifiesta lo que está en su corazón. Rápido. Esa información que salió en ese minuto era crucial para tomar una decisión, el pastor y yo. Fue revelada en ese minuto. Pues nosotros, gloria al Señor, que nos mostró, porque era necesario, antes de tomar una decisión, nosotros conocer de qué se trataba lo que había en el interior. Tratando un matrimonio. Y hay una tercera persona. Esa tercera persona reacciona, en el cual el Espíritu Santo evidencia lo que había en su corazón. Y eso nos ayudó a poder tomar una decisión correcta. Pero eso no estaba en el calendario mío o en la administración. Eso lo sacó el Espíritu Santo. La única forma de romper estos patrones, hermanos amados, no es por la fuerza de voluntad humana, sino es un acto de rendición profunda a Cristo. Rindámonos a Cristo, permitiendo que su cruz aplique muerte a los viejos caminos, y es por la fe. Romanos 6:6, sabemos, para concluir, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, dice Romanos 6:6, esta carne mala, como dice que es cruel, es malvada, es perversa, dice Jeremías,
el corazón, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, que le digo yo, fue crucificado con Cristo, y esto yo lo recibo por la fe. Tu carne no me va a dominar a mí. La Ani carnal no me viene a dominar. ¿Yo qué hago? La acuso. Mira, Señor, la Ani carnal yo la acuso. Yo confronto ese pensamiento que la Ana María carnal tiene. Yo dije, no, porque mi naturaleza espiritual, la Ani espiritual, piensa como tú, siente como tú, pero esta que está todavía lidiando hasta que tú vengas, yo la acuso a cada rato. Esto requiere luz de Dios, hermanos, para reconocer las fortalezas, quebrantamiento. ¿Para qué necesitamos? La luz de Dios, espíritu, Efesios 1:17, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la persona del Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo revele esa luz, revele lo oculto. Yo estaba ministrando en otra oportunidad. Alguien me decía esto, supongamos me decía un relato, y ese relato tenía mucha coherencia. Y ese relato eran argumentos, pero coherentes, totalmente coherentes, en una defensa que esta persona me estaba explicando, que ella se defendía bajo estos argumentos. Pero yo, mirando por el Espíritu Santo, vi en la segunda línea que había algo que estaba oculto, tenía argumentos válidos. Yo no podía decirle, ¿sabe qué? Esto, porque todos los argumentos eran válidos, pero en segunda línea estaban allí puestos los argumentos que no eran tal. Dios había algo oculto y Dios lo saca. ¿Sabe qué hice yo? Oré al Señor para que el Espíritu Santo se lo mostrara a esta persona. Y cuando hablé con esta persona, me dijo, yo daba todos estos argumentos, pero esta es la realidad. Y el Espíritu Santo lo sacó. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para reconocer nuestra fortaleza. Ahora, hermanos amados, yo le pido, estamos terminando, para que haya un quebrantamiento y una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Efesios 4:22 al 24 nos llama a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Si mentía, ya no mienta más. Si era iracundo, debo tener dominio propio. Si yo era rápido para hablar y para enojarme, prontos para oír, tardos para hablar. De la inmoralidad a la impureza, del robo al trabajo. Eso lo dice Efesios 4, del 25 hasta el 31 en adelante. Yo lo que pido en esta hora, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría. Está el Señor aquí moviéndose. Y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, no solo de Él, sino de nosotros mismos. Que nos conozcamos nosotros quiénes somos y no nos justifiquemos. Debe haber hoy día reconocer nuestras fortalezas. Debe haber quebrantamiento y debe haber dependencia total del Espíritu Santo. Yo quiero que usted incline su rostro y vamos a orar todos, porque yo le decía el otro día a la hermana del ministerio, abro mi corazón porque esto me lo enseñó el Señor a mí. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos revele a nosotros mismos qué tan buenos o tan buenas somos. Señor, delante de tu Santo Espíritu estamos y te paseas en medio de los candeleros de oro, mirándonos a nosotros. Tú sabes de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y en lo espiritual, yo le hablo. Necesitamos que el Espíritu Santo arroje luz para reconocer nuestras propias fortalezas.
ahora, Espíritu Santo, ahora, mi Señor, arroja luz, discernimiento para vernos a nosotros mismos. La carne que es vil, es perversa, es malvada, es cruel. Muéstranos a nosotras y a nosotros mismos. Muéstranos, Señor. Y que el Espíritu Santo nos haga reconocer esa necesidad y quebrántanos, Señor. No hay avivamiento sin quebrantamiento. Y el quebrantamiento viene por la palabra. Y ayúdanos en esta hora a confesar lo que tenemos en nuestro corazón. Y a decir, tomar una decisión de una total dependencia del Espíritu Santo para caminar en nuevos hábitos. Espíritu Santo, en esta hora trabaja sobre nosotros. Vuelvo a pedir, muéstranos a nosotros mismos. Yo le voy a dar un minuto, no necesariamente usted pase aquí. Yo voy a darle un minuto para que usted le diga: estas son mis fortalezas. Orgullo, soberbia, altanería. ¿Cuáles, Señor? Autoconfianza. El Espíritu Santo no está escuchando. Espíritu Santo, hazlo, mi Señor. Hazlo ahora, mi Padre, en nosotros. Yo primero, quebrántame a mí primero. Muéstrame a mí primero lo que yo debo seguir derribando con el Espíritu Santo. Luego, mis hermanos, Señor, haya un quebrantamiento en esta hora, un arrepentimiento de verdad y un confesar nuestros pecados delante del Señor y tomar una determinación de tomarnos de la mano del Espíritu Santo para que Él nos habilite para reaccionar en el Espíritu. Perdona nuestros pecados, Señor. Dígale usted: perdona mis pecados. Usted en silencio dígaselo: perdona nuestros pecados, Señor, todo lo que debe desaparecer, porque esas son las artimañas de que Satanás usa en secreto, en la base de operaciones que Satanás tiene para derribarme. Ayúdame, dígale usted. Yo no puedo solo. Separado de mí nada podéis hacer. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven y vuelve a llenarnos, Señor. Ven y vuelve a llenarnos, papá. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, papá. Me declaro incapaz, incompetente, Señor. Sola no puedo. Pero me declaro competente en Cristo. En Cristo sí soy competente, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu poder viene y me habilita para responder en el Espíritu. Tu poder viene y me habilita para predicar. Tu poder, Señor, sumérgenos en el río de tu Santo Espíritu. Vuelve a llenar. Somos tus hijos, tenemos el sello del Espíritu Santo, pero necesitamos ser habilitados. Vuelve a llenar, como la iglesia en Hechos. Vuelve a llenarla. Vuelve a llenarnos, Señor. Que no digan de nosotros: tienes nombre de que vives,
haces cosas, pero estás muerto, estás muerta. Resucítanos, Señor. Ponemos toda nuestra vida, nuestro pecado, nuestras fortalezas en tus manos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de vivir aislados, solos a nuestra manera, de ser tan autosuficientes, tan arrogantes. Nos sentimos solos, sólidos, seguros. Perdónanos, Señor. Nos rendimos a tus pies. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo, porque lo que quiero hacer no lo hago. Y si no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero tener tu mente. Queremos tener tu mente, vestirnos del nuevo hombre, creados en la verdad y la santidad.